Buenas tardes a todos, soy Gerardo Puga Caruso, del Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur, del grupo 656, turno vespertino, con el maestro Madrigal Bailón Joel Figueres. En esta ocasión voy a leerles un reporte escrito del libro Contraste Ciudad de México. La riqueza intangible es parte de nuestro patrimonio local. Según la UNESCO, el patrimonio se divide en dos grandes categorías, tangible e intangible. La primera debe entenderse como la inteligibilidad de las cosas, es decir, palpables, es decir, percibidas con precisión. Por ejemplo, el banco con el que te sientas, tus libros y objetos personales o tu casa. Por sí mismo, lo intangible es intocable, porque es inmaterial, esquivo o intocable, como el amor, la justicia, los valores que aprendiste o los consejos que te dieron tus padres. Hay quienes afirman que la conquista de los pueblos mesoamericanos y prehispánicos se realizó en un doble plano, el militar y el religioso. Dicho de otro modo, la conquista se llevó a cabo a través de la cruz y la espada. La conquista militar abrió paso a la imposición y adopción de la fe católica en todo el territorio indígena, suprimiendo a las antiguas creencias de los pueblos autóctonos y destruyendo parte importante de la memoria histórica y cultural de cada uno de estos pueblos, pues la cerrazón de la Iglesia católica castigaba a toda práctica ajena a su fe, tachándola de superchería e idolatría. ¿Qué es el patrimonio intangible en la Ciudad de México? La Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, promulgada por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador el 14 de octubre de 2003, contempló, entre otros reconocimientos honoríficos, el de patrimonio cultural intangible. Dicha ley en su artículo 20, fracción 4, lo define como todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no obstante, posee una dimensión expresamente física, se caracteriza fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas de vida. La Ciudad de México, al no pertenecer a ningún estado, existía diferencias entre las leyes y los derechos de los capitalinos y los ciudadanos del resto de México. Sin embargo, la palabra DF es aún y por mucho la que sirve para denominar la capital mexicana, sobre todo en el propio país. En el extranjero aún mantiene su fuerza el nombre DF o Ciudad de México, ya que las campañas puestas en marcha en el interior del país no han tenido apenas repercusión en el exterior. Algo más en Estados Unidos, pero apenas perceptible en España, por ejemplo. Se dice que toda manifestación debe tener una miríada de practicantes que, según el lugar donde viven, integran o excluyen diferentes materiales y elementos, o según sus propias tradiciones, que tienen distintas interpretaciones de lo que identifican como lo hecho y manifestaciones antes mencionados, porque los dotan de un carácter único. Las identidades de muchos pueblos y sociedades están íntimamente relacionadas con el lenguaje y su uso. La mezcla de diferentes lenguas que conviven en el Distrito Federal se suma al carácter de sus habitantes, dando como resultado códigos y lenguajes propios que permiten la comunicación entre grupos, además de ciertos modismos y adquisiciones de los medios de comunicación y electrónicos. El uso de juego de palabras y dobles sentidos muestra una de las características del lenguaje de los habitantes urbanos, ya sea a través del cine o la literatura, mediante el trabajo de diversos escritores o cineastas, podemos ver los cambios que ha tenido la Ciudad de México en el transcurrir de los años. Algunos estudios han dicho que la Ciudad de México se ha convertido en un importante personaje literario. Existen gran cantidad de libros que muestran las diversas etapas de la historia de la ciudad. Se denomina filosofía en México al grupo de ideas y conceptos filosóficos desarrollados por mexicanos o en territorio mexicano. Describe una serie de tradiciones y escuelas de pensamiento que han tenido diversos objetos de estudio a lo largo de la historia.
Por siguiente dejo las bibliografías y fuentes de donde me basé para sacar la mayoría de la información. Sin nada más que decir, y esperando que todos estén bien, les agradezco por quedarse hasta esta parte.